Amén, hermanos. Así como estamos, voy a invitarles, por favor, a que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer, hermanos, un solo versículo, que es el versículo 12. Yo le voy a dar lectura, por favor, hermanos, y después ustedes me acompañan a darle también lectura a este hermoso versículo. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acompáñenme ahora, por favor, a leer este hermoso versículo. 1, 2, 3. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que nos da de poder leer este pasaje, Padre. Ayúdenos a comprender qué es lo que significan estas palabras. Yo soy la luz del mundo. Un hermoso título para un gran Dios, Padre, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia, al cual podemos encomendarnos, como lo hemos estado estudiando, para obtener esa salvación. Ayúdenos, por favor, a comprender esta imagen que su palabra nos muestra referente a usted. Por favor, ayude también a mis hermanos, mi Dios. Sé que desde casa es un poquito difícil poder concentrarse, pero ayúdenos, mi Dios. Yo soy esa luz. Dice así la palabra de nuestro Dios: entre tanto que estoy en el mundo, dice Cristo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy, dice, en este mundo, luz soy del mundo. Capítulo 12, por favor, versículo 46. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 12, 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Dice Cristo: yo, la luz del mundo. Es cierto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se dio este título, y hermanos, este título mencionado aquí, ¿verdad? Es el segundo de 7 títulos de el yo soy que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se adjudicó a sí mismo. No los vamos a ver, ¿verdad? Pero encontramos títulos como yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, también, entre otros más. Yo soy el pan de vida, que ya hemos estudiado, hermanos, también esa imagen presentada aquí en el Nuevo Testamento referente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjenme decirle, hermanos, que en cuanto a la luz, en el Antiguo Testamento tenemos muchas referencias, pero aunque haya muchas, hermano, déjeme decirle que todas apuntan a alguien, y esa luz apunta siempre, hermanos, a nuestro Dios y la obra que nuestro Dios hace. Primeramente, por ejemplo, tenemos la creación. Si usted lee Génesis 1:1, se dará cuenta que ahí habla de Dios el Padre. En el principio creó
Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2 habla de Dios el Espíritu Santo, donde nos dice que la tierra estaba desordenada y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Y en el 3 nos habla, hermanos, de Dios el Hijo, representado con dos imágenes, como ahorita lo vamos a estar estudiando, que es la imagen de la palabra y la imagen de la luz. Dice Génesis 1:3, y Dios dijo: sea la luz, dice, y fue la luz. Otra referencia a la luz la encontramos, hermanos, en esa imagen que vemos cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dice la Biblia, hermanos, que Dios iba guiando a su pueblo a través de una columna de fuego. Esa columna, hermanos, en el desierto proveía dos cosas para el pueblo. Primeramente, lo que proveía, hermanos, era luz en la noche, luz en la oscuridad, luz en medio de un desierto, y a través de esa columna de fuego, no solo Dios los iba guiando y mostrando el camino, sino les iba alumbrando también. Pero no solamente proveía luz, proveía también esa columna de fuego calor. En el desierto, hermanos, como en algunas partes también, pues algo así, ¿verdad? Un poquito parecido, para que nos demos una idea, como Iguala, por ejemplo, ¿verdad? Donde en el día, hermano, hace un calorón, altas temperaturas, pero en la noche, hermanos, no se atreva a dormir, por favor, hermano, afuera de su casa, ¿verdad? No sé, en la calle, por ahí, en su hamaca, debajo de un árbol, porque, hermanos, va a estar temblando toda la noche. Entonces, en el desierto era igual, hermano, temperaturas tan bajas, pero esa columna de fuego proveía calor a su pueblo. No solamente tenemos, hermanos, la luz de la creación, la luz de esa columna de fuego, tenemos también la luz de la gloria de Dios. No vaya allá, pero la Biblia nos enseña en Éxodo, por ejemplo, capítulo 40, versículos 34 y 35, que Moisés y el pueblo, dice la Biblia, hermanos, que veían cómo descendía la gloria de Dios sobre el tabernáculo, y dice la Biblia que llenaba todo el tabernáculo, y los que estaban ministrando y sirviendo en el templo, dice la Biblia que no lo podían hacer porque una nubosidad resplandeciente llenaba el tabernáculo, de tal manera, hermanos, que ellos se tenían que salir. Cuando la gloria de Dios descendió, hermanos, en aquel templo que Salomón construyó, de igual manera, hermanos, se manifestó ahí la gloria de Dios a través de una nube resplandeciente. A eso, hermanos, se le conoce como la presencia de Dios. Pero hay una cuarta imagen de luz, y es una luz, hermanos, que estamos estudiando, ¿verdad?, a través de los tipos, y es la luz del candelero. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Éxodo. Éxodo, por favor, hermanos. En el tabernáculo, Dios mandó, hermanos, hacer un candelero de oro puro. Vamos a ver, hermanos, un poquito sobre este candelero. Miren lo que dice Éxodo 25, por favor. Éxodo 25, versículo 37. No lo vamos a leer, pero del versículo 31 al versículo 40 se describe, hermanos, cómo tenía que hacerse este candelero, también conocido candelabro de oro. Pero en el versículo 37, hermanos, se nos muestra su propósito. Mire lo que dice el versículo 37. ¿Ya tienen las imágenes, hermanos? Ahorita las vemos. Dice el versículo 37, y les harás 7 lamparillas, hablando del candelero, dice, las cuales encenderás, ¿para qué, hermanos? Para que alumbren
hacia adelante, hablando, hermanos, del tabernáculo. Aquí Dios ya dio descripciones de cómo debía de hacer, de cómo se debía, hermanos, de labrar este candelero. Debía de ser de igual manera, así como el arca del pacto, hermanos, si lo veíamos hace 8 días, y así también, hermanos, como el propiciatorio debía de ser, hermanos, de una sola pieza. Es decir, no iban a hacer una pieza acá y otra pieza acá y después los iban a unir. No, tenía que ser de una sola pieza, y hermanos, tenían que irla labrando, tenían que irle haciendo forma, y era en este caso el candelero de oro, hermanos, de oro puro. ¿Para qué iba a servir? Dice la Biblia, hermanos, que ese candelero iba a tener 7 lamparillas. En esas lamparillas, hermanos, iba a ser puesto, como lo vamos a ver posteriormente, aceite de olivo para que ardiera, prendiera y así sirviera como una lámpara. Quisiera que viéramos algunas imágenes para que usted vea más o menos cómo era el candelero o el candelabro de oro. Me parece, creo que no se ve, ¿verdad, hermano? La siguiente. A ver si es así, se ve muy bien. Ahí podemos, hermanos, ver al sacerdote ministrando. El sacerdote, hermanos, ministraba diario en el templo. Diario él tenía que prender, hermanos, o echarle aceite de este lado, hermanos, del lado izquierdo del sacerdote. Usted puede ver, hermanos, ahí el candelero de oro. Enfrente del sacerdote estaba el altar del incienso, un incienso aromático que llenaba todo el lugar santo de un olor grato. Y del lado derecho, enfrente del candelabro, podemos ver ahí los panes de la proposición, que se ponían aproximadamente, hermanos, una vez a la semana, se cambiaban, y el sacerdote únicamente, hermanos, comía o ingería de esos panes. Pero el candelabro de oro se encontraba, hermanos, de este lado, del lado izquierdo, al entrar al lugar santo. Siguiente imagen, a ver si se ve, por favor, hermano. Ahí podemos ver, hermanos, ya de frente claro, hasta arriba podemos ver, hermanos, ahí los recipientes. En esos recipientes se les echaba aceite, y entonces, hermanos, así era como alumbraba en el lugar santo. Recuerde, hermanos, que el lugar santo estaba cubierto totalmente, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. No entraba luz natural, no había ventanas, no había puertas que hay que abrir ahorita que vamos a ministrar. No. Estaba todo oscuro, y lo único que alumbraba en ese lugar, ¿sabe qué era, hermanos? Era el candelabro, el candelero de oro. A ver si se ven las demás imágenes, hermano. Sí, mire, ahí podemos ver el lugar donde se encontraba dentro del tabernáculo. A ver si hay otra imagen. Ahí podemos ver nuevamente, hermanos, la siguiente imagen, ¿verdad? Presentado de un ángulo diferente. Así era como se colocaron, hermanos, estos utensilios y el candelero de oro. Y alumbraba, hermanos, ahí todo el lugar santo. El lugar santísimo, hermanos, en cambio, era un lugar oscuro. Recuerde que eso se encontraba, hermanos, en la segunda parte. En ese lugar, en tiempos de Moisés, por ejemplo, hermanos, ahí no había lámparas, no había nada. En tiempos de Moisés, cuando Moisés entraba a hablar con Dios, ¿sabe, hermano? Lo único que Moisés veía ahí era esa gloria de Dios, conocido como la Shekinah, la gloria que se manifestaba. ¿Por qué? Porque eso representaba la presencia de Dios. Posteriormente, la única luminosidad que se encontraba en el lugar santísimo, hace 8 días veíamos cómo el sumo sacerdote entraba, hermanos, un día, una vez al año, y con una vez, como ya veíamos, nos referimos, hermanos, a que un solo día ese sumo sacerdote entraba en el día de la expiación, ¿verdad? Porque entraba aproximadamente como de 3 a 4 veces
bueyes, ¿verdad? Primeramente para llevar el incienso, después para llevar la sangre que era derramada por él y su casa, después para llevar la sangre del pueblo, y al último entraba para tomar ese incienso y poderlo sacar. Y de ahí hasta el año siguiente el sumo sacerdote entraba después de ese velo, y la única luz que muy probablemente, hermano, el resto de los sacerdotes tuvieron era esa luz que iluminaba, hermanos, este incienso que quemaban en ese lugar. Ahora, hermanos, ya viendo estas imágenes de luz que el Antiguo Testamento nos muestran y nos reflejan, y viendo, hermanos, cómo cada una de estas luces que menciona la Biblia siempre apuntan a Dios, ¿qué es lo que Cristo entonces quiso decir con que Él es la luz del mundo? Gracias, hermanos. Pueden quitar las imágenes. Número 1, recuerde, hermanos, que cada una de estas imágenes nos presentan la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es la luz del mundo, hermanos. Habla, número 1, de su divinidad. Número 1, que Jesús diga que Él es la luz del mundo. Habla y dice, hermanos, que Él es el Dios de este mundo. Hermano, ¿por qué? Como ya veíamos sobre la gloria de Dios, de igual manera en nuestro Señor Jesucristo se refleja y se presenta en su persona la deidad y la divinidad. Mire lo que dice, por favor, hermanos, el libro de Salmo, un versículo muy conocido, muy hermoso, 27, por favor, 1. Salmo 27, 1. Mire lo que dice este versículo. No hay luz, como ya hemos visto, hermanos, fuera de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo está diciendo yo soy la luz, lo que está diciendo es yo soy tu Dios. Mire lo que dice Salmo 27, 1. Ya lo tenemos, hermanos. Dice: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, dice David. ¿De quién he de atemorizarme? Dice David, tú eres mi luz, refiriéndose, hermanos, a Dios. Como ya, hermanos, lo estuvimos diciendo, el único dador de luz es nuestro mismo Dios. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, se vuelve a recalcar. Mire lo que dice Primera de Juan 1, 5. Dice así la palabra de nuestro Dios: este es el mensaje que hemos oído, dice el apóstol Juan, de Él, y os anunciamos. Dios es, ¿qué, hermanos? Luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué, hermano, quiso decir Jesús con yo soy la luz? Lo que Él quiso decir es yo soy Dios. Esa misma nube, hermanos, de gloria resplandeciente. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que se manifestó aquí en la tierra. ¿Sabe a través de quién, hermanos? A través de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Juan, por favor. Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 1, 9. Vamos a leer hasta el versículo 14. Espero, hermano, que pueda apuntar estos versículos y posteriormente volverlos a leer. Dice: aquella luz verdadera, refiriéndose a Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, que es la misma luz, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué, hermanos?
su gloria, la luz resplandeciente, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es Cristo, hermanos? Cristo es esa misma luz, Cristo es esa misma esencia que vemos allá en el Antiguo Testamento manifestándose a su pueblo, pero ahora manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Memorícese esto, hermanos, cuando la Biblia nos habla de Jesús, nos habla, hermanos, de su carne, nos habla de su cuerpo, nos habla de su humanidad, nos habla de su encarnación, pero cuando la Biblia se refiere a Cristo, ahí, hermanos, se ve reflejada su divinidad, ahí se ve reflejado, hermanos, Dios mismo. Por eso, hermanos, como lo vamos a leer ahorita, no hay nadie más que nos pueda salvar sino esa luz que vino a este mundo para resplandecer a los hombres. Mire lo que dice, por favor, Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que Él es Dios. Miren lo que dice Hebreos 1:13. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué, hermanos? El universo. Todavía no estamos ahí, hermanos. Hebreos 1:3, voy a leer Hebreos 1:3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen, dice, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 3, ¿quién es Cristo? Cristo es el mismo resplandor, la misma luz, dice, de su gloria. Es la misma imagen de su sustancia. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. Cristo, como lo vemos aquí, por su palabra, por su obra, fue el que creó todas las cosas. Hermano, ¿no se le hace particular, peculiar ver cómo cada una de estas palabras hacen referencia a las imágenes que ya veíamos del Antiguo Testamento? La luz con la creación, por ejemplo, la luz con su gloria, la luz, hermanos, con su guía que pudo rescatar y salvar al pueblo de Israel, y así ahora, siendo Él la luz, como lo vamos a ver en el punto número 2, es el que nos puede salvar también. Número 2, entramos, hermanos, Jesús es la luz del mundo. Habla de su naturaleza, pero no solo, como veíamos en el 1, de su divinidad, sino también habla de su pureza, de su santidad, de lo bueno que es Él, pero también que Él es libre de pecado. Voy a volver a repetir, Jesús es la luz del mundo. Esto habla, hermanos, que Él es puro, Él es bueno y Él es santo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5, dice así la palabra de nuestro Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál? Dice, Dios es luz. Pero mire cómo termina, hermanos, Juan. Dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Con esto, hermanos, quiero hacer referencia porque, déjeme decirle, hermano, es lo que Juan hace. Hace referencia a aquella creación en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, donde dice la Biblia, y Dios dijo, número 1, palabra,
sea la luz, y fue la luz. Número 2, habla de la luz. Y eso mismo, hermanos, hace Juan. Aquí la Biblia dice, hermanos, como lo menciona en otros textos, que cuando Dios mandó, cuando Dios ordenó que fuese la luz, ¿sabe qué sucedió, hermanos? Dice la Biblia que esas tinieblas se disiparon. ¿Por qué, hermanos? Porque la luz representa la santidad y la pureza de nuestro Dios, y por ende la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mire lo que dice Juan, por favor, capítulo 1. Juan 1:1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 1:1 al 3. Antes de leer estos versículos, hermanos, quiero que entienda esto. Génesis 1:3 empieza diciendo: y dijo Dios. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Vemos su palabra. Y de igual manera, hermanos, vemos con toda la creación. Dios, hermanos, no tuvo que mover un solo dedo para crear todo lo que usted y yo vemos. El sol, la luna, las estrellas, para crear la tierra, para crear los animales, para crear, hermanos, los grandes abismos y mares y los cielos. No. Él no movió ni un solo dedo. Con su palabra se crearon todas las cosas. La única ocasión, hermanos, en la creación, cuando vemos que nuestro Dios se bajó, hermanos, de su trono y se indignó para formar al hombre. ¿Sabe de qué lo formó, hermanos? Del polvo de la tierra. Pero quiero que note su atención en la palabra formó. Eso nos muestra, hermanos, que es como si Dios hubiera hecho ahí, hermanos, un muñequito, ¿verdad? Le puso su nariz, le puso sus ojos, le armó sus pies y sus manos, y entonces nuestro Dios sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero en la demás creación, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Vemos solamente su palabra. Por eso dice Juan 1:1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué dice, hermanos? Era Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra verbo? Significa palabra. Es lo que significa verbo. Lo que está diciendo este versículo es que en el principio era la palabra. Y dice, la palabra era con Dios. Pero después cambia y dice, y la palabra era Dios. 2. Hablando de la palabra, hablando de Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra, primera imagen que se nos presenta de Cristo. Pero también, hermanos, Juan hace referencia a la luz. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:13. Y dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era, ¿qué, hermanos? La luz de los hombres. La luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, dice la Biblia, no prevalecieron contra la luz. Cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, podemos ver, hermanos, hay una densa oscuridad. Pero en el versículo 3 dice la Biblia, Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Las tinieblas que se encontraban en este mundo no prevalecieron contra la luz. Al contrario, las tinieblas se desvanecieron. ¿A qué se refiere, por lo tanto, hermanos, con luz? Luz no solamente, hermanos, se refiere a algo o cualquier otra cosa, pero moralmente, hermanos, luz, como ya hemos venido diciendo, hermanos, se refiere a la pureza, se refiere a la santidad, mientras que las tinieblas
se refieren a todo lo contrario. Se refieren, hermanos, al diablo, por ejemplo. Las tinieblas representan el pecado, las tinieblas representan la ignorancia, las tinieblas representan también los problemas y las aflicciones. Mire lo que dice Isaías 8:22. Isaías capítulo 8, versículo 22, dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 8, versículo 22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí, ¿qué dice, hermanos? Tribulación. Y mire con qué lo junta, hermanos, con tinieblas. Y después, ¿qué dice, hermanos? Oscuridad junto con angustia, y serán, dice, sumidos en las tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? Todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo impuro, todo, hermanos, aquello que trae destrucción, que trae tristeza, que trae dolor al ser humano. Y déjeme decirle de una vez, hermanos, esto fue lo que Cristo hizo. Cristo nos encontró, hermanos, en tinieblas, nos encontró en una densa oscuridad, es decir, llenos de pecados, llenos de dolor, llenos de tragedia, olvidados de Dios, sin Dios, dice la Biblia, y sin esperanza. Lo único que usted y yo merecíamos era el infierno. Y estando en esa situación, en esa condición, Cristo vino. Y déjeme decirle, hermanos, Él que es la luz, vino a los hombres, y Él siendo la luz, resplandeció, dice la Biblia, en este mundo. Por eso ahora, cuando Cristo, hermanos, llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón, hermanos, Él resplandece nuestro corazón de vida, apartándonos y separándonos de las tinieblas. Qué maravilloso, hermano, maravillosa imagen de salvación. Él la luz, nosotros la oscuridad, todo lo malo vino a nosotros, entró en nosotros, y a través de esa luz, de esa pureza, de esa vida recta, ¿sabe qué nos dio, hermanos? Nos dio vida. Vamos a leer estos hermosos pasajes. Segunda de Corintios 4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice así. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, desde el 3 dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué, hermanos? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y 6 nos vuelve a presentar esta misma imagen, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios en Génesis 1:3 mandó que resplandeciera la luz y disipara las tinieblas, es lo que Dios hace en el cristiano. Cuando Él toca su corazón, lo llama, la persona obedece al evangelio, Dios manda que la luz resplandezca también en sus corazones. ¿Y qué pasa con ese cristiano, hermanos? Ahora pasa a ser hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 12:46. Versículos que ya leíamos, hermanos. Dice Juan 12:46. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice, hermanos?
no permanezca en tinieblas. ¿Sabe qué hace Cristo cuando usted y yo creemos en Él? Él disipa, Él quita, Él extermina las tinieblas de nuestro corazón. La condenación que usted y yo merecíamos en el infierno, Él la quita de nuestra vida, y ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Ahora, ¿sabe a dónde vamos a ir, hermanos? Vamos a ir al cielo. Ya, dice Cristo, ya no permanecemos en las tinieblas. Lo mismo, hermanos, que vemos en Génesis 1:3, es lo mismo que Dios hace en su corazón y en mi corazón cuando creemos. Efesios 5:8 vuelve, hermanos, a decirnos lo mismo. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Dios, mas ahora sois luz en el Señor. Pero mire lo que termina diciendo: por lo tanto, andad como hijos de luz. Este es, hermanos, el resultado. Esto es lo que produce, hermanos, la salvación. No solamente Cristo trae luz, salvación, pureza a nuestra vida, salvándonos de la condenación del mundo. También, hermanos, esa luz nos salva de la esclavitud del pecado. Cuando usted y yo, hermanos, creímos en Cristo como Salvador, nuestro Señor Jesucristo nos justificó, es decir, nos presentó delante de Dios como si usted y yo nunca hubiéramos pecado. Eso no significa, hermanos, que usted y yo ya nunca íbamos a pecar. Ahí es donde entra, hermanos, el versículo 8 en la última parte. Cristo, que es la luz del mundo, también nos va salvando y nos va liberando de la esclavitud del pecado. ¿Sabe cómo se le llama eso, hermanos? Se le llama santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación nos habla, hermanos, de una separación. La separación del pecado, la separación del mundo, la separación de la obediencia al diablo. Pero también, hermanos, santificación nos habla consagración hacia Dios, es decir, el acercarnos más a Él, el obedecerle más a Él, el vivir más como Él. Por eso dice Cristo, lo leíamos en el libro de Juan 9:4. Mientras estoy en el mundo, ¿qué dice Cristo? Luz soy del mundo. La pregunta es, ¿y ahorita que Él no está? Aquí es donde entra, hermanos, la aplicación a su vida y a mi vida. Ahorita que Cristo no está, ¿sabe quién es la luz del mundo? Acompáñenme, vamos a leerlo. Mateo, por favor. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Desde el 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué es la luz en el cristiano? 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué, hermanos? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si la luz en Cristo representa su santidad y su pureza, la luz en el cristiano, luz que deberíamos de ser a este mundo, representa de igual manera, hermanos, un cambio de vida. Representa, hermanos, una vida más consagrada al Señor, en la cual el mundo pueda ver nuestras buenas obras.
En otras palabras, hermanos, si usted y yo no hemos cambiado, si las personas no pueden ver mi luz, mis buenas obras, si las personas no pueden ver una justicia, una verdad, una rectitud, integridad en mi corazón y en mi vida, entonces usted y yo no somos hijos de luz. Lamento decirle, entonces usted es hijo del diablo. Usted es hijo de perdición, usted es hijo de desobediencia, dice la Biblia, menos un hijo de luz. Hermano, yo le animaría a meditar primeramente: la luz de Cristo ha alumbrado nuestros corazones. Si es así, usted y yo deberíamos de ser luminares también en este mundo. Mire lo que dice Filipenses 2:15. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 15. No me malentiende, hermanos. No le digo, ya un cambio de vida total. No, esto es progresivo, esto es poco a poco. Pero, hermanos, si yo no soy diferente ahora de lo que fui hace un mes, hace un año, preocúpese. Miren lo que dice Filipenses 2:15, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es la luz del mundo ahora? Mire lo que dice Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como, hermanos, como luminares en el mundo. Que los hombres, que la gente de allá afuera, que mi familia inconversa, hermanos, pueda ver mi luz, pueda ver que usted y yo estamos viviendo la palabra del Señor. No da tiempo, pero yo le animaría a leer Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1, hermano, en adelante. Usted se dará cuenta que habla también ahí de la luz. Y la Biblia dice, si usted y yo, hermanos, andamos en Él, si usted y yo permanecemos en Él, la luz debe de prevalecer en las tinieblas. Es decir, la justicia de Cristo, su salvación, deben de hacernos, hermanos, salir de esa vieja vida en la cual usted y yo antes nos encontrábamos. ¿Qué significa el que Cristo sea la luz del mundo? No solamente habla de su divinidad, no solamente habla de su pureza y por lo tanto el que nos puede salvar y traer luz al corazón. Número 3, Jesús es la luz del mundo. Nos habla que también, hermanos, procede de Él el conocimiento y la verdad. Nos habla de que el conocimiento y la verdad provienen de Él, quien es la luz. Mira lo que dice Isaías 8:20. ¿A qué nos referimos con esto? Mira lo que dice Isaías, por favor, capítulo 8, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿qué dice, hermanos? No les ha amanecido. Si no dijeren, dice, hermanos, Isaías, conforme a la ley y conforme al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es decir, hermanos, el sol no ha salido sobre sus corazones. Eso quiere decir, hermanos, que no han entendido, no saben, no han podido discernir o digerir estas verdades bíblicas. Si alguien no cree la palabra de Dios, es porque no la ha entendido. En otras palabras, no les ha amanecido, no tienen la luz del conocimiento y del entendimiento que solamente la luz del mundo, que es Cristo, puede dar. Es lo que este versículo, hermano, nos enseña. Lo contrario es lo que dice Miqueas 3:6. Miqueas capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas, ¿qué dice, hermanos? Se pondrá
el sol y el día, dice, se entenebrecerá sobre ellos. El sol, dice Dios, se pondrá sobre ellos y su día se entenebrecerá, es decir, su día se hará noche. Un versículo que yo pudiera comparar, hermanos, con este es: aquellos que profesan ser sabios, ¿sabe qué se hicieron, hermanos? Se hicieron necios. Aquellos que dicen: yo tengo el conocimiento, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, y excluyen a Dios de sus vidas, su día. El sol, hermanos, se ha ocultado de sus vidas, la verdad se ha apartado de ellos y la mentira ha llegado tristemente, hermanos, sobre ellos. Es por eso, hermanos, que no importa quién se llame, gente preparada, gente estudiosa, científicos, países, presidentes, padres y familias que sacan a Dios de su vida, la luz de este mundo, hermano, en ellos reposará las tinieblas y la oscuridad. En ellos reposará la mentira y la falsedad. En ellos reposará la falta de conocimiento y la falta de entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios tristemente. Ahora, ¿esto cómo se relaciona, hermanos, con el Antiguo Testamento? Mire, la Biblia nos enseña, acompáñenme al libro de Éxodo 24:2. Éxodo, por favor, 24:2. Para que una lámpara, o en este caso, hermanos, el candelero pudiera prender, se necesitaba, hermanos, de algo más. Mire lo que dice Éxodo 24:2. Éxodo 24:2 dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dejen ver si es, dice el 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Creo, hermanos, que no es, a ver si lo encuentro, habla de el aceite. Creo que no, hermanos. ¿Perdón? 25. Creo que no, hermanos, no lo encuentro. 27, 20. Sí, a ver, dice, gracias, hermana, dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer, dice, ¿qué, hermanos? Arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás dice, en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Gracias, hermana. Este versículo nos enseña, hermanos, que se necesitaba para hacer arder, hermano, aquí, tanto en el candelero, como en otras partes donde había, hermanos, luz, se necesitaba de aceite. El aceite, hermanos, junto con el candelero, era lo que alumbraba este lugar. Déjeme decirle, hermanos, que lo mismo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, siendo la luz del mundo, hermanos, se necesita también la obra del Espíritu Santo para poder alumbrar así los corazones de cada cristiano. Pero no solo eso, hermanos, sino también a través del Espíritu Santo traer ese conocimiento que el mundo, hermanos, el mundo sin Dios no puede tener. Mire lo que dice, por favor, acompáñeme al libro de Primera de Juan 2:20.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, 2 versículos más, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis que, hermanos, la unción. Esto habla, hermanos, del Espíritu Santo. Dice la unción del Santo. Y conocéis, aquí está la verdad bíblica. Y conocéis, dice, todas las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo tener un conocimiento superior, porque yo puedo tener un conocimiento que el mundo no puede tener. Hermano, no es porque seamos muy inteligentes, no es porque seamos muy capaces, no es porque seamos buenos cristianos, hermanos, lejos de eso. Es porque usted y yo tenemos la unción, tenemos ese aceite que es el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí. Y Él es el que nos hace entender las cosas espirituales que para el mundo, ¿sabe qué es, hermanos? Dice la Biblia, les son locura. Mire lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Mire lo que dice el versículo 12, Primera de Corintios 2, 12. Dice, y nosotros hemos recibido el espíritu no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios dice nos ha concedido, para que sepamos, para que entendamos, dice el 12, 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, el hombre animal, significa eso, no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice, hermanos? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. La luz de este mundo, hermanos, nos ha ungido también con ese aceite, y ahora dice la Biblia, usted y yo podemos tener un conocimiento verdadero, un conocimiento real, no la mentira, no los engaños de este mundo, no los engaños del pecado del diablo, no, sino el verdadero conocimiento que proviene, dice la Biblia, del Espíritu Santo. De hecho, si usted estudia la palabra luz, se dará cuenta, hermanos, que en otros lugares es sinónimo también, hermanos, de conocimiento, de entendimiento. Por ejemplo, yo creo que usted ha de conocer Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice, a mi camino. ¿Eso qué significa? Que Dios, a través de su palabra y del Espíritu Santo, me ayuda a entender las verdades bíblicas que me iluminan mi caminar, mi diario vivir, para que usted y yo no estemos en el error y no estemos en la mentira. Jesús es la luz del mundo. ¿Qué significa? Que Él es Dios. ¿Qué significa? Que Él es santo, puro y bueno, y por lo tanto Él tiene la capacidad de darme también a mi luz. ¿Qué significa? Que Él es el único que me puede dar el conocimiento pleno y verdadero para entender las verdades bíblicas. Hermano, quiero terminar diciéndole, usted y yo entendemos cosas que el mundo no puede entender. ¿Por qué puedo entender sobre el cielo, sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo? Porque puedo entender sobre mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque puedo entender, hermanos, cosas morales, familiares, sobre amar a mi esposa, serle fiel, sobre el obedecer a mis padres. Porque tengo ese entendimiento y el mundo no. Al mundo le vale. ¿Sabe por qué? Hermano, porque a usted y a mí estamos conforme a la ley, por lo tanto, a usted y a mí nos ha amanecido la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de ver esta hermosa imagen, mi Dios.
Estemos esa imagen sobre la luz y darnos cuenta, Padre, que nosotros nos encontrábamos en esas densas tinieblas de pecado e inmoralidad, de problemas, de inseguridades, de tristezas, de aflicciones, pero gracias porque un día esta luz llegó a mi vida, a mi corazón, pudo resplandecer en mí y ahora yo sé que soy hijo de luz e hijos del día. Ayúdenos por favor a vivir como tal. Le agradezco y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.